Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy día vamos a tocar el tema sobre lo que es el cambio organizacional. Tenemos invitado al doctor Josía Yesef Isea Argüelles, quien es docente agregado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en el área de Cultura y Desarrollo Humano, profesor de pregrado y posgrado de la UNED, profesor invitado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Nacional Rafael María Baral, UNEFA, UPEL y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Ha sido coordinador del Servicio Comunitario del Área de Ciencias de la Educación de la UNED, miembro del Comité Editorial de la revista Ciencias Sociales y Educativas de la Francisco de Miranda, director de posgrado del Área de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, director de Desarrollo del Personal Académico de la UNED y asesor académico del Decanato de Investigación. Actualmente director y editor de la revista interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, Ciencia Matria, licenciado en Filosofía, licenciado en Educación, Mención, Filosofía, magíster en Recursos Humanos, graduado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral y doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es autor y coautor de varios libros y artículos en revistas arbitradas e indexadas. Integrante del colectivo de investigación Miranda, académico comprometido en la difusión y divulgación de la ciencia Matria. Bienvenido, doctor García. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí compartiendo con usted y abierto todo este tipo de experiencias que permiten acrecentar lo que es el aspecto académico dentro de la gerencia. Bien. La primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿qué es para usted el cambio? Bueno, el cambio viene a ser un proceso de transformación que implica un movimiento que destruye y deconstruye todo lo que es la estructura tradicional que uno puede estar acostumbrado. Cambio se puede desarrollar desde el nivel del aspecto personal como a nivel profesional, y el cambio implica siempre un movimiento continuo hacia algo. Cambiar implica salir inclusive de las propias estructuras que uno pueda tener y adecuarse a nuevos dinamismos. ¿Por qué es importante el cambio en las organizaciones? Bueno, hay que entender que si hablamos de cambio organizacional es porque partimos de que existen los cambios a nivel personal y las organizaciones están construidas por seres humanos. No podemos establecer que una organización se quede estática, ya que al quedarse estática la organización no crece, y el dinamismo humano hace que como hombres busquemos las mejores continuas para dinamizar los procesos que podamos desarrollar dentro de la vida personal, pero en la vida personal, profesional y en la vida organizacional. El cambio de organización implica una serie de movimientos, como te decía, que buscan mejorar, que se va a la perspectiva, todo proceso que está dentro de la vida organizacional. Y el cambio es fundamental para crecer. Si no hay cambio, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, una organización se puede destruir. Bien. Doctor, ¿podría explicarnos las fases de la curva del cambio? Okay, cuando hablamos de la curva del cambio, bueno, podemos citar a muchos autores, destacando, bueno, Bateman, Chavenato, Robbie. Básicamente, haciendo una síntesis de lo que plantean estos autores, podemos centrarnos que la curva del cambio siempre implica un proceso de desapego a lo tradicional. Proceso de desapego a lo tradicional, que implica desde la aceptación al proceso de transformación en virtud del mejoramiento organizacional. Una vez que se llega al punto álgido, así como que la campana de Gauss, de ese proceso de cambio organizacional, a veces las empresas pretenden que hasta ahí llega el máximo proceso de transformación. Sin embargo, la misma curva vuelve a bajar cuando ya la organización puede sentirse en decaimiento y necesita otro proceso de retroalimentación que permita generar un nuevo cambio y transformación. Las organizaciones tienen como base que están sustentadas por seres humanos. Y si los seres humanos, recordemos que somos cambiantes, somos dinámicos, no somos estáticos ni inmutables, al contrario, somos mutables, y por ende las organizaciones tienen que ir al mismo dinamismo de las necesidades del ser humano. ¿Cuáles considera que pueden ser o deberían ser las tendencias que hoy en día deben prevalecer en las organizaciones para alcanzar ese éxito? Bueno, actualmente existe todo un movimiento de recuperación
de la centralidad en el ser humano, en la persona. Las organizaciones deben volver a la fuente esencial, el ser humano. A nivel gerencial, por mucho tiempo la tendencia, la influencia positivista ha marcado lo que es el desarrollo gerencial y organizacional. El positivismo viene apreciado por todo el apoyo que ha dado para entender la conducta del hombre, pero lamentablemente llega un momento que ya el positivismo no responde a ciertas necesidades imperantes en la realidad del ser humano, que trascienden a lo que es los procesos de conductas externas. Debemos entender que el ser humano es un complejo biopsicosocial y espiritual, y las nuevas tendencias gerenciales obligan o necesariamente quieren responder a esa necesidad de ese ser biopsicosocial espiritual. Y la nueva gerencia, hablando de algunos autores, apunta que debe buscar la metagerencia transformacional, emocional y ecológica. Bueno, un término amplio que busca en este caso trascender los escenarios gerenciales para centrarse en el contexto donde está situada la persona. Esa es la nueva perspectiva gerencial. Ya no está marcado quizás por los procesos tradicionales del jefe al subalterno, sino de toda una realidad circular, como se habla de la nueva gerencia circular, en donde todos son parte del proceso transformacional. Se habla también de liderazgo transformacional. O sea, hay muchos aspectos que necesariamente obligan a la organización a cambiar en virtud del dinamismo humano. Las nuevas tecnologías, tenemos las nuevas exigencias socioeconómicas, la globalización. Ha habido una cantidad de elementos que anteriormente no existían, pero que ahora permiten trascender los escenarios comunes de lo que es la gerencia, que ya no se reduce solo a la dirección, planificación, evaluación, control, sino que implica un proceso en el que la centralidad del ser humano es fundamental para que la organización pueda avanzar, pueda ir increciendo y pueda generar este cambio. ¿Que hay resistencia? Sí, porque la dinámica del ser humano es permanecer tranquilo en su status quo, pero lamentablemente el dinamismo obliga a que la gran masa busca siempre la perfectibilidad. Esa perfectibilidad implica salirse de lo tradicionalmente establecido. ¿Qué pasa con lo establecido? Las personas pueden tener un control sobre eso. Y cuando las personas tienen un control sobre eso es cuando generan los miedos al cambio y las crisis ante los procesos transformacionales. La invitación es que desde las nuevas tendencias gerenciales entendamos que las organizaciones están construidas por ser humano y el ser humano es la base de todo proceso de cambio. Que lo central de la organización no es solo el producto que genere, sino es la persona, que en este caso es parte de todo ese engranaje de cambio y que es parte fundamental de la organización para lograr todo producto que se desea alcanzar. Bien, y con respecto a la cultura organizacional, ¿qué es la cultura organizacional y cómo esta puede influir en el fracaso o en el éxito de una organización? Bueno, cuando hablamos de la palabra cultura puede tener muchas acepciones. Cultura, hablando de lo que es la raíz etimológica, podemos asociar lo que es manifestaciones, expresiones. Entendido desde el aspecto organizacional, la cultura organizacional, valga la redundancia, es todo el cúmulo de símbolos, signos, expresiones característicos en este caso del ámbito organizacional. La cultura organizacional es fundamental para que el éxito de una organización se apuntale hacia ella, porque cuando el individuo está consciente y está envuelto dentro de una gerencia que posee valores, que posee esquemas, que posee expresiones propias, el individuo va asumiendo por ósmosis todos esos elementos que lo permiten configurarse hacia lo que es la filosofía de gestión de esa organización. Entonces que es fundamental y algo que debe tener claro todo empresa, toda organización, toda gerencia, es el ambiente de donde se inserta la persona. Este ambiente, esta cultura, esta forma de expresión, estas manifestaciones deben en sinergia con el individuo para que se sienta identificado. Al generar esta cultura, es decir, al hacerse ya hábito del individuo, la persona entonces va calando dentro de la organización. Vamos a traducir esto en ejemplos concretos. Por ejemplo, el Hacienda Santa Bárbara, el ron Santa Bárbara, el característico ron papero de Santa Teresa, aquí en Venezuela, no solo una empresa dedicada a lo que es a la fabricación de licor, sino que tiene todo un movimiento organizacional
en beneficio de la comunidad, en beneficio de los trabajadores y todo un movimiento. Todos esos aspectos lo caracterizan una cultura de familia, una cultura de principios de responsabilidad, de corresponsabilidad, de eficiencia. Al empleado, al rodearse de toda esta cultura, se siente parte de la organización, por tanto se sienten más comprometidos y por ende son protagonistas del cambio y se sienten, vamos a decir, agentes protagónicos, proactivos y principales dentro de ese proceso, dentro de ese rol dentro de la gerencia de esa organización. Y allí hay una cultura que se instaura, en el que no es solo ir a un trabajo, no es solo cumplir unas funciones básicas, sino es entender y trascender que es el espacio donde tú te puedes desarrollar como individuo. Hacia allá apunta lo que es la cultura organizacional y el éxito de toda empresa, de una gerencia, de una gestión, está en la forma como se logra una sinergia en el equipo para transmitir o hacer introspección, reflexión y autovaloración de los valores que esa empresa puede proyectar a la persona. Y en medio de todos estos elementos, ¿cuándo sabe realmente una organización que está ante la necesidad de un cambio? Bueno, algo fundamental es cuando la organización siente que el individuo no tiene sentido de pertenencia para con él. Cuando siente que no es solo a nivel de productividad, sino que no hay una identificación. ¿Cómo se puede plasmar esto? Tranquilamente en la rotación de personal, en la salida continua, en la baja productividad, en la desmotivación, en la poca creatividad frente a los nuevos escenarios para responder a las exigencias que se van presentando en el día a día, la falta de creatividad. Hay una serie de actitudes que van demostrando lo que es la pérdida en el sentido de pertenencia a su organización y que necesitan un cambio. Además, frente al vertiginoso, vamos a decir, tifón, huracán de los cambios socioeconómicos, políticos, tecnológicos, las organizaciones deben estar a la par con eso y poder responder. Una empresa que en su momento no manejaba el acceso a las tecnologías, al internet, a todos esos medios, tiene que hacerlo porque las redes sociales, por poner un ejemplo, es un medio fundamental para dar a conocer la marca de una empresa, hacer propaganda a las organizaciones. Eso como un pequeño aspecto. Y entendiendo que, bueno, si anteriormente no era necesario un celular, hoy en día tenemos celulares inteligentes que hasta parecen más cámaras que celulares, o parecen más computadoras que los mismos celulares. Entonces, a nivel de TIC, y sumado a que, bueno, de la realidad contextualizada en Venezuela, el acceso a las redes de internet, o sea, hay una serie de aspectos que obligan a las organizaciones a adaptarse a estos cambios y no puede mantener la actividad tradicional, que es su esencia, su filosofía, su cultura organizacional, pero lo que son elementos innovadores deben estar a la par de esos procesos para que no queden doblegados ni marginados. Vamos a tener la sostenibilidad de la empresa. Se puede entonces, porque muchos pueden mirar hasta lo que es lo que son los software, lo que son las páginas, o sea, les va a ayudar a conocerse y desde la perspectiva de la organización, entender la organización como un proceso que ve el mundo como una sola casa. En verdad, si antes era difícil conocer espacios a niveles internacionales y mundiales, actualmente desde las enciclopedias digitales, en el mismo internet, ya la gente puede viajar desde la comodidad de su casa, teniendo siempre medios accesibles a ellos. Muchas gracias, doctor García, por toda la información que nos trajo acá en la entrevista. Esperamos que la entrevista haya sido del agrado de todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.